Muy bien, con la ayuda del Señor entonces, hermanos, gracias hijo. Él es mi ayudante, hermano, en todas las cosas, ¿no? Hermanos, vamos a comenzar con la ayuda del Señor, vamos a analizar el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Hermanos, poder considerar esto en una hora para mí es bastante complicado, pero sin embargo vamos a tratar de poder hacer tal vez como un resumen. Muchas de las diapositivas simplemente van a ser comentadas, pero no necesariamente leídas, ¿ya? Hermano, mira qué tremendo cuando se analiza el capítulo 14. Nosotros, sea como sea, lo tenemos que relacionar con el capítulo 12, capítulo 13 del libro de Apocalipsis, donde hay un movimiento, ¿no es cierto?, de una fuerza, el cual está en contra de los hijos de Dios, ¿no? Allí está el dragón, allí está la bestia, la imagen de la bestia, los 1260 años de persecución y todo eso. Pero en el capítulo 14 lo que tenemos, algo muy bueno, muy positivo. ¿Por qué razón? En los primeros 5 versículos se ve a un grupo especial de 144.000, los cuales están ahora bajo una posición de triunfo, ¿ya? Algo muy diferente, sin duda, a la evidencia que se muestra en el capítulo 12 y capítulo 13, ¿ya? Entonces, allí vemos a los hijos de Dios en un grupo especial, una selección especial, entonces de 144.000, ahora con coronas, ¿no es cierto?, con arpas, con una ropa especial, y cantando así también un cántico que otros no pueden cantarlo, ya que no tiene, dice la experiencia que tienen estos 144.000, ¿ya? Hay una segunda fase de este capítulo que tiene que ver con el triple mensaje angélico. El triple mensaje angélico tiene como propósito una preparación especial para poder formar parte de esos 144.000, ¿ya? Yo no sé si esto, ahí los hermanos pueden ir haciendo un dedito hacia arriba o hacia abajo, si se está comprendiendo la idea. ¿Eso es posible, hermano? ¿Sí? Es Sí, posible. sí. Ok. Entonces, cuando yo voy a preguntar si algo se entendió y si aparece el dedo hacia abajo, entonces yo vuelvo a repetir. Podríamos hacer esa modalidad, o sea, poder, Bárbaro. ¿ya? Entonces, volvemos a hacer el resumen. Los capítulos primero, 2 y 13, está mostrando un tiempo muy angustioso de los hijos de Dios. El 14 está mostrando en su primera instancia un momento de triunfo, ¿ya? Y ahora, del 6 al 12, 13, está mostrando la preparación que los hijos de Dios deben hacer para poder entonces estar sobre el monte de Sión con el Cordero, con el Cordero que es Cristo Jesús, ¿ya? ¿Se entendió la idea general del pensamiento? ¿Sí? Gracias. Hermanos, entonces, cuando nosotros analizamos un tema, hermanos, lo que más debiéramos considerar es la parte espiritual. Si nosotros no consideramos la parte espiritual, hermanos, podemos memorizar acontecimientos, fechas, muchas cosas, pero si no encontramos la esencia, el propósito de cada pensamiento, entonces, hermanos, no tiene mayor validez para nuestra vida cristiana en realidad, ¿no? Entonces, el propósito que Dios tiene es mostrar un Dios de amor, el cual, que a pesar de todas las dificultades que se puedan vivir, el Señor está con nosotros, ¿ya? Si somos fieles así también, ¿no? El Señor habrá de recompensar a todos sus hijos fieles, los habrá de proteger y así también, ¿verdad? Y para que esto pueda ser así se necesita entonces esa preparación. Y la preparación lo encontramos en el mensaje de los tres ángeles. Hermanos, eh, ¿alguien de ustedes puede ayudar a leer igual o no? Yo Sí, sí, tengo que yo lo leer. puedo ayudar. Yo lo Mi puedo hermano, ayudar, hermano. yo le agradezco. Mira, entonces vamos a abrir, vamos a conocer los 5 primeros versículos del Apocalipsis capítulo 14 y la modalidad que vamos a tener es poder ir desglosando lo más posible versículo por versículo, ¿no? Vamos a tratar de poder hacer eso. Hermano, por favor. Sí. Apocalipsis 14, versículo 1 al 5, ¿no? Dice, Sí, después correcto. miré, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban tus arpas.
Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Hermano, mira, en realidad es mucha la información, si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Son muchos los tips que habría que analizar, ¿verdad? Los pensamientos que yo voy a canalizar están basados en el libro Primeros Escritos, Conflicto de los Siglos, ¿ya? Y algunos comentarios bíblicos también, ¿ya? Comentarios bíblicos adventistas. Entonces, cualquier comentario que yo hago, entonces está bajo esa visión, ¿no? De estos libros. A ver, hermanos, uno de los primeros puntos que nosotros podemos notar dice que están sobre el monte de Sión, ¿verdad? Estos 144.000, dice que ahí está el Cordero y todo eso. Hermanos, interesante que hay un pensamiento que así como la Jerusalén es algo real, ¿verdad? El arca es algo real, muchas cosas que son que han existido aquí en la tierra son figuras y sombras de cosas que existen en el cielo. Entonces muchos pensadores también consideran de que el monte de Sion también en el cielo debiera existir también, porque hay muchos textos que señalan que la voz de Dios sale justamente de este lugar, ¿ya? Es lo primero que nosotros podríamos señalar. Ahora, hablando acerca de los 144.000, ¿verdad? Que lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, yo entiendo que el hermano Elías de Bay ya consideró este tema, ¿verdad? En capítulo 7, y habló acerca de los 144.000, simplemente es un recordatorio, nada más que eso, ¿ya? Hermano, los 144.000, nosotros sabemos y entendemos que es un grupo especial, ¿no es cierto?, que llevan las características de las 12 tribus de Israel, ¿no? 12.000 por tribu. Eso tiene que ver con el carácter y todo eso. Usted me dice, hermano, pero nosotros no somos israelitas para poder formar parte de los 144.000, pero sin embargo el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que nosotros somos israelitas, como dice, espirituales, ¿ya? Cuando hablamos acerca del sello de Dios, hermanos, tiene que ver con guardar el sábado, ¿no? Eso seguramente el hermano Elías también, obviamente también lo explicó todo eso. Pero no es solamente guardar el sábado como tal, sino poder encontrar la esencia que nos lleva a poder tener un encuentro especial con Cristo, ¿no? Allí el sábado es un reposo especial que nos hace detenernos de todas nuestras faenas y poder dedicar un tiempo especial, consagrado a nuestro Creador, ¿no? El libro de Éxodo, capítulo 31, 13, Ezequiel 22, 12, nos señala de que el sello de Dios, entonces, es el sábado. Dentro de lo que se refiere también al sello de Dios, también está considerado, de acuerdo a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1, ya, está considerado también con el carácter de Dios, ¿ya? Cuando nosotros recordamos lo que el hermano leyó hace poquito, nos dice que los 144.000 llevan el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que el tema del carácter, ¿verdad? El carácter de Dios está reproducido también en los hijos, en sus hijos, ¿ya? Entonces, así lo dice el libro Apocalipsis, Timoteo. Hermanos, este grupo especial de 144.000, entonces tiene su inicio, o el inicio de este sellamiento del año 1844 hasta el regreso de Cristo Jesús en las nubes del cielo, ¿ya? Entonces, cuando alguien dice, hermano, pero muchos han bajado ya al descanso, porque, por ejemplo, Jaime, Irán Epson, y muchos ya han bajado al descanso, pero ellos también habrán de formar, con la gracia del Señor, parte de los 144.000, ¿verdad? Y ellos son primicias. ¿Por qué son primicias? Porque ellos vuelven a la vida bajo la figura de la resurrección especial de Daniel 12:2, ¿ya? Que tiene que ver con la séptima plaga y todo eso, ¿no? En el libro Conflicto de los Siglos nos habla acerca de esta resurrección especial. Mira lo que dice ahí. 694, 695, dice, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace, dice, con los que guardaron su ley, los que los traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo. Son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán, dice, recompensados los fieles y también los obedientes. Entonces, hermano, este párrafo del Espíritu de Profecía aquí, Conflicto de los Siglos, nos dice que todos aquellos los cuales han bajado al descanso bajo la visión o bajo el concepto o la aceptación del triple mensaje o el mensaje del tercer ángel, son resucitados un poquito antes que Cristo venga, ¿verdad? Ellos son los sellados y habrán de componer el grupo especial de los 144.000 con los vivos que están en ese preciso momento, ¿ya? Hay otros que también son resucitados, seguramente ahí está Ana, hasta Caifás, qué sé yo, para poder ver a Cristo venir, también dice, en las nubes del cielo, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros podríamos decir acerca de los 144.000, vuelvo a decir, seguramente todo esto ya lo pasaron al capítulo 7, simplemente es una memoria, ¿no? Entonces, un grupo especial que guarda el sábado y que tiene el carácter de Dios. Entonces, esto dice, están en el monte de Sión con el Cordero de Dios. Hermano, dice que también, aquí lo que estoy haciendo, hermano, es poder ir sacando los pensamientos de los cinco versículos que el hermano ha leído, ¿ya? De Apocalipsis 14. He ido sacando los pensamientos los pensamientos puntuales y para poderles dar una explicación lo mejor posible, ¿ya? Había otro pensamiento también en estos 5 versículos que decían que tenían el nombre de su Padre escrito, dice, en su frente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Ya algo así también habíamos mencionado. Dice, tienen el nombre del Padre, del Cordero escrito en la frente. En Apocalipsis 7 se dice que tienen el sello de Dios en sus frentes. Se nos proporciona así una clave importante para comprender lo que es el sello de Dios, porque dice, enseguida percibimos que el Padre considera su nombre como ¿qué cosa? Como su sello, ¿ya? Un hermano que nos pueda ayudar, por favor. Es por tanto el mismo pensamiento que traemos de atrás. Sí, es por tanto el sello de la ley, aquel mandamiento de ella que contiene el nombre de Dios. El mandamiento del sábado es el único que contenga el título descriptivo por medio del cual se puede distinguir al verdadero Dios de todos los dioses falsos. Donde quiera que estuviese, allí estaba el nombre del Padre. Deuteronomios 12:5, 14, 18, 21, el capítulo 14, versículo 23, el capítulo 16, versículo 2 y versículo 6, etc., ¿no? Por lo tanto, quien quiera que guarde este mandamiento tiene el sello del Dios vivo. Ahí, hermano. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos entonces del tema del nombre de Dios en nuestra frente, el nombre del Padre, entonces es porque, hermano, en forma especial hemos guardado el sábado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el sábado entonces ha sido registrado el autor, dice, de todas las cosas, ¿ya? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que podríamos decir con respecto al nombre del Padre escrito, dice en la frente, ¿no? Oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como un sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañadores de arpas que tenían, dice, sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante, dice, del trono. La palabra tañadores lo que quiere decir es que tocaban, ¿no? Entonces ellos tocaban, dice, sus arpas. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que realmente ellos cantaban? Y eso lo podemos ver también dentro de lo que se refiere a la palabra del Señor. Cantan un cántico nuevo que ninguna otra compañía puede aprender, ¿ya? Hay un canto muy especial que nosotros lo podemos analizar en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3, ¿ya? Igual que en el libro de Éxodo, capítulo 15. Entonces, estos dos cantos tienen una connotación que es un canto de victoria. Entonces, este canto que se habrá de cantar con la gracia del Señor, ¿verdad? Si somos fieles, dice que tiene entonces una nota que lleva, que es un canto de triunfo, ¿ya? Es un canto de triunfo, es un canto de alegría, ¿verdad? Y que solamente pueden entonar, dice, los 144.000 y que ninguna otra persona
dice, lo puede aprender. ¿Por qué? Porque no han hecho, dice, la experiencia de los 144.000. Entonces, el himno o el canto que se entona es un canto de victoria, ¿ya? Hay otro elemento más que aparece en estos 5 versículos que el hermano leyó. Dice que delante de los... y delante de los 4 animales y de los ancianos. Esto es algo un poquito más, digamos, más complicado, pero no menos entendible, ¿ya? Por mucho tiempo ha sido el estudio de quiénes son estos 4 animales o seres vivientes. Hay otra exposición que dice seres vivientes, ¿ya? Y quiénes son estos ancianos, o los 24 ancianos, ¿ya? Para que nosotros podamos comprender un poquito mejor de quiénes son, nosotros debiéramos registrar en forma cuidadosa el capítulo 4, el capítulo 5, entonces incluso el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, que nos dan características acerca de estos seres, ¿no? De estos seres vivientes. Entonces vamos a descubrir con la ayuda del Señor, hermanos, yo aquí quisiera ir un poquito más lento, ya, porque estoy pensando en la hora y estamos todavía muy atrasados. Entonces, hermano, mira, ¿quiénes son los 4 seres vivientes y quiénes son los 24 ancianos? Lo primero que nosotros podríamos decir que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ya los ancianos que son mencionados aquí, son, digamos, muy especiales porque ellos empatizan con lo que está sucediendo ahí con Juan, ¿ya? Por ejemplo, en el capítulo 5 del libro Apocalipsis está el tema de poder ir abriendo los sellos de un libro, ¿no? Y qué dolor y qué pena, porque dice que no había nadie digno para poder, dice, abrir, dice, los sellos. Pero mira cómo es que en el capítulo 5 del libro Apocalipsis hay una empatía muy especial de los ancianos para con Juan. Dice así, y uno de los ancianos me dijo, no llores, y aquí el león de la tribu de Judá, dice, la raíz de David, ha vencido para abrir, dice, el libro y desatar, dice, sus siete sellos. Entonces, hermanos, mira qué lindo la empatía que tiene entonces el anciano aquí con Juan. Juan está llorando porque no hay nadie quien pueda abrir, dice, los sellos para que puedan ser considerados. Pero él se allega, dice a Juan, y le está diciendo, Juan dice, no llores más, dice, he aquí que dice el Cordero, ¿no es cierto? Perdón, aquí dice el león de la tribu de Judá, ¿no es cierto? Entonces, él dice, va a abrir, dice, este libro, porque dice, no había nadie digno en ningún lugar, pero ahí ahora llegó el Cordero. Entonces, es hermoso la empatía que muestra el anciano. Pero una vez que los sellos comienzan a abrirse, ¿ya? Mira lo que hacen ahora los seres vivientes. En el capítulo 6, versículo 1, 3, 5, 7, los 4 seres vivientes tienen una participación especial también con Juan, ¿ya? Hermano, dice que cuando se abren los sellos, ¿ya? Jesús está abriendo los sellos. Mira lo que hacen ahora los seres vivientes. Se abren los sellos y los seres vivientes invitan a Juan a mirar. ¿Te das cuenta? Entonces, los 24 ancianos, los seres vivientes, entonces están empatizando con la gran necesidad, la gran angustia, entonces, de Juan, ¿ya? Entonces, son maravillosos en el sentir que ellos tienen, entonces, en este momento tan especial que se está viviendo allí, Juan, ¿no? ¿Será que hemos quedado claros, hermanos, con respecto a que son, vamos a decir así, ellos empatizan muy bien con la necesidad del hombre? ¿Será que hemos quedado claros con eso? Ya sean los 24 ancianos, los seres vivientes, ¿quedamos bien? Ok, muy bien. Si hay alguna duda, pueden hacerlas en el chat al final de la exposición, se va a estar respondiendo. Okay. Hermanos, entonces, ahora, esto ya lo hemos pasado, vamos a la otra lámina, nos dice los seres vivientes de Apocalipsis 4, entonces nos muestra cómo es que, porque ahí en el 14 simplemente nos muestra, dice seres vivientes, pero no nos da características de cómo son estos seres vivientes, ¿ya? Pero sin embargo en el capítulo 4, en el 5, claro, 4, 5 y 6,
nos dan características de cómo son estos seres vivientes. Por ejemplo, en Apocalipsis 4, del 6 al 11, sobre todo estos primeros versículos, nos dice que estos seres vivientes tienen cara de león, cara de becerro, rostro como de hombre y también de águila. Entonces, son cuatro figuras que se muestran en cada ser viviente, ¿no? Y en el 4.8, capítulo 4, versículo 8, nos dice que estos seres vivientes tienen 6 alas. Entonces, es interesante la descripción que se hace aquí en Apocalipsis capítulo 4, ¿ya? Los versículos 7 y 8. Entonces, dice, y alrededor y por dentro estaban llenos de qué cosa, de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, ¿ya? Y ahí va diciendo otras características también. Entonces, pero ya tenemos algo, ya que tienen cara de león, cara de becerro, rostro de hombre y también de águila. Y tienen ¿cuántas alas? Tienen 6 alas, ¿ya? Entonces, cuando seguimos analizando este punto, Ezequiel, hermanos, vio algo muy, muy similar. Incluso algunos dicen que era exactamente lo mismo que está viendo Ezequiel, ¿ya? En el capítulo 1 del libro de Ezequiel, él dice que vio, dice también a estos seres vivientes, ¿ya? Dice así, con todo tiene estricta, dice, semejanza con la visión de Ezequiel, del capítulo 1, del 5 al 26, ¿ya? Pero en el versículo 1:10, mira, ahí están las características, rostro de hombre, de león, de buey y de águila. Allá dice becerro. Buey, yo entiendo que de buey y becerro es prácticamente lo mismo, yo entiendo, ¿no? Mismo animal. Entonces, sí, entonces, qué interesante. Entonces, pero mira, en el capítulo 10, versículos 20 al 22, allí Ezequiel lo identifica a ellos como que son querubines. ¿Se entiende? Son querubines. Estos seres vivientes que ve Ezequiel dice que son querubines, son ángeles, entonces poderosos, entonces que están al servicio de Dios. ¿Ya? Entonces es lo que nosotros podemos decir. Pero, hermanos, Ezequiel dice que estos querubines, en el versículo 6 del capítulo 1, ya en la última parte, dice que tienen ¿cuántas alas? 4 alas. Ahí hay una diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia entre tener 4 y 6 alas, ¿ya? Pero la otra figura, o sea, los otros como son de ellos, están exactamente como también ahí lo habla Juan, ¿no? El libro de Apocalipsis. Ahora, cuando nosotros analizamos de acuerdo a Isaías, capítulo 6, versículo 2, dice que estos seres que tienen estas características y tienen 6 alas, dice que son los serafines, ¿ya? Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que los 4 seres vivientes que están rodeando el trono, entonces son serafines, son ángeles, son poderosos, que están más cerca ahí del trono de Dios, ¿ya? No obstante, hermano, con la ayuda del Señor, no se dejará de aprender y seguir investigando acerca de estos pensamientos, ¿no? Entonces, estos seres vivientes, estos 4 son poderosos ángeles, entonces que están allí acompañando al Señor. ¿Y son quiénes son los serafines? Hermano, ¿será que se entendió hasta aquí? ¿Será que hay algún dedito hacia abajo, por ahí? ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿quiénes son los que rodean entonces el trono? Serafines con 6 alas, ¿ya? Hermanos, con respecto a los ancianos, los 24 ancianos, también podemos considerar otros aspectos también, ¿no? Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 5, del 6 al 10, es algo muy interesante, ¿no? De estos 24 ancianos. Ellos hacen cosas que son muy, muy particulares. Y cuando hubo, dice, tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Mira qué interesante. Entonces, 4 seres vivientes y los 24 ancianos, entonces están llevando un mismo patrón, se están comportando exactamente de la misma manera, ¿ya? Entonces, dentro de lo que se refiere un sentido de adoración, en ese sentido, todos tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones, dice, de los santos. Por lo visto, la posición que tienen estos 24 ancianos es una posición destacada, ¿no? Porque prácticamente están haciendo en gran parte lo que hacen los 4 seres vivientes.
Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Versículo 12, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Versículo 13, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, ¿verdad? Oí decir, el que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¿Ya? Mira, aquí hay una diferencia. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, qué interesante entonces la participación de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿ya? Hermanos, ¿quiénes son entonces estos 24 ancianos? Aquí están bajo la posición, ¿no es cierto?, de adoración y de servicio al Señor, de reconocimiento y todo eso. Cuando nosotros consideramos, hermano, el libro deseado de todas las gentes, nos habla acerca de la resurrección de Cristo, obviamente después que estuvo allí en el Calvario, ¿no es cierto? Ahí el primer día de la semana, muy de temprano, dice que Cristo resucitó, y con él dice que también dice resucitaron otros hermanos, ¿no? Vamos a leer, hermano, por favor. A resucitar Cristo. Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. Sí. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que, a costa de su vida, habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Muy bien. Durante su ministerio, Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, estaban todavía sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Para vida eterna. Por lo tanto, si ellos fueron resucitados para vida eterna, ellos no están con nosotros el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿dónde están estos? Obviamente ellos dicen que ascendieron, dice, al cielo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Mira lo que dice, ascendieron con Él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, ya no son ya cautivos de Satanás, los he redimido, los he traído de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte, ni experimenten, dice, dolor, ¿ya? Entonces, qué interesante es poder ver estos que han resucitado. La pregunta es, ¿dónde están ellos? ¿Ya? ¿Dónde están ellos? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? ¿Será que están paseando en el cielo? ¿Están visitando mundos? ¿Qué es lo que ellos hacen? Interesante cuando nosotros analizamos el capítulo 5 del libro Apocalipsis, hay una expresión que es clave, ¿verdad?, para poder identificar quiénes son los 24 ancianos. Dice así, hermanos, el capítulo 5, versículos 8. Y cuando hubo tomado, dice el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantan un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, mira, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Allá hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, estos 24 ancianos lo que están diciendo, ¿verdad?, que ellos fueron redimidos por la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ellos, dice, fueron redimidos. Entonces, el concepto de este pensamiento, nosotros creemos de que esos 24 ancianos están compuestos, entonces, por estas primicias que el Señor, dice, llevó al cielo en ocasión de su resurrección, ¿no? Entonces, y nos ha hecho, dice, para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, dice, sobre la tierra. Entonces, estos 24 ancianos, dentro de lo que se refiere, la oración que ellos hacen, la alabanza, el reconocimiento que ellos hacen, es que ellos fueron redimidos por la sangre de Cristo Jesús, de todo linaje, lengua y pueblo y nación.
en el cielo no hay naciones, no hay pueblos, todos son una gran familia. ¿Dónde existe esto? En la tierra. Por lo tanto, estos hombres, estos 24 ancianos, son hombres terrenales, podríamos decir así. Entonces, haciendo un resumen, los 4 seres vivientes son los serafines, ¿verdad? Con sus diferentes características que ellos tienen, ¿ya? Con cara de león, de hombre y todo eso. Y los 24 ancianos son aquellos los cuales en algún momento, ¿no es cierto?, fueron redimidos como primicia en el momento de la resurrección de Cristo Jesús. Hermanos, hay dedito hacia abajo, hacia arriba, hacia el medio. ¿Cómo será? ¿Qué dicen los hermanos? Entonces, hermanos, bueno, ahí yo veo un dedito, pienso que debe ser así. Muy bien. Exacto. Sí. Entonces, la idea es que podamos irlo comprendiendo lo mejor posible, ¿ya? Hermanos, también está la expresión, dice que ellos no se contaminaron con mujeres, ¿no? Porque ellos, dice, son vírgenes. Dice, son los que no se, son los que con mujeres no fueron, dice, contaminados. En la escritura una mujer es símbolo de una iglesia. Una mujer victoriosa representa una iglesia pura. Una mujer corrompida, una iglesia, dice, apóstata, ¿ya? Pues, dice, característica de esta compañía que en el momento de su liberación, sus miembros no están, dice, contaminados. A ver, yo creo que me salté una lámina, una iglesia pura, creo que me faltó una lámina aquí. Entonces, sigue diciendo, hermano, ¿me puede ayudar? Después dice característica. Sí. Es pues característica de esta compañía que en el momento de su liberación, sus miembros no están contaminados con las iglesias caídas de la tierra, ni están relacionados con ellas. Sin embargo, no hemos de entender que nunca estuvieron en relación alguna con estas iglesias, porque es únicamente en cierto momento cuando la gente es contaminada por ellas. Muy bien, entonces este punto es bien importante. Los 144.000 dicen no, son vírgenes, dice que no están contaminados, entonces con la iglesia apóstata, qué sé yo. Pero eso no quiere decir que nunca han tenido una relación con una iglesia, la cual, ¿no es cierto?, tiene una doctrina que no corresponde, ¿verdad? Son iglesias caídas. Pero sin embargo, ellos o ellas han salido, dice, de esta iglesia, entonces se pueden considerar como que, dice, son vírgenes en lo que se refiere a su fe, ¿no? Sigue diciendo, Apocalipsis 18:4, ¿por qué razón? Porque han atendido, dice, el llamado. ¿Cuál es el llamado? Salid de ella, dice, pueblo mío, para que no seáis partícipes de qué cosa, de sus pecados, ni tampoco toméis parte, dice, también, dice, en sus plagas. Entonces, viene siendo cierto que un hermano, una hermana, o alguno de nosotros ha formado parte de alguna iglesia caída. Alguien dice, pero tú ya formaste parte de una iglesia, estás contaminado, qué sé yo. Pero eso no es así. ¿Por qué razón? Porque cuando se escuchó el llamado, Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, de poder salir, ¿verdad? Se atendió al llamado. Ahora si se queda en ese lugar, ya bueno, eso es otra situación, ¿no? Entonces, mientras exista la obediencia, la consideración a la palabra de Dios como algo supremo, entonces queda liberado entonces de esta situación que fue mencionada aquí en este momento, ¿no? Así dice también los 144.000, aunque algunos de ellos hayan estado, dice, alguna vez relacionados con la iglesia corrompida, cortaron esta relación cuando habría sido un pecado continuar, ¿no es cierto?, por más tiempo, ¿ya? Hermanos, aquí nosotros en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, vemos una iglesia que es pura, ¿no es cierto? Y en el capítulo 17, del 1 al 6, vemos una iglesia apóstata, ¿no? Que lo vemos del 1 al 6, que aquí vemos sus características, ¿no? Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierto de nombres de blasfemia. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Y en su mano tenía una copa de oro llena de las abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Y en su frente tenía escrito un nombre, misterio, dice, la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé, dice, muy, muy asombrado. Entonces, aquí
una iglesia pura, y aquí está mostrando una iglesia entonces totalmente corrompida, que en vez de hacer un aporte entonces para la humanidad, entonces ha sido la aflicción, el dolor y todo eso, ¿no? Entonces aquí está, son los ejemplos. Hermanos, del pensamiento que tenemos después es que estos 144.000 siguen al Cordero, dice, donde éste fuere, ¿no? Hermanos, nosotros debemos comprender que dentro del contexto que se está analizando estos primeros 5 versículos, está dentro del contexto de victoria, ¿ya? Esto está en el futuro, ¿verdad? Y esto está dentro de lo que es hermanos, hermanas, ¿verdad? Que han alcanzado la victoria, tienen las palmas, tienen sus ropas blancas y todo eso. Entonces dice, sigan al Cordero donde quiera que vaya. Entendemos que esto se dice de ellos en su estado, dice, redimido, no de otra forma, ¿ya? Entonces, del 1 al 5 del libro Apocalipsis, capítulo 14, entonces, digamos, es una visión profética y de esta forma nosotros debemos entenderla, ¿no? Que eso está por ser considerado en algún momento de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, eso es, y porque dice, y el Cordero, ¿no es cierto?, los guía, y ellos también acompañan, dice, al Cordero, donde quiera que esté va. Entonces, está bajo la visión o el concepto de que ya el plan de redención ya ha sido considerado plenamente. Hermanos, estos serían los 5 primeros versículos que nosotros tenemos de este pensamiento. Yo no sé, hermano, se me ha olvidado su nombre, hermano, discúlpeme. David. David, hermano David. ¿Será que usted analiza o abre el micrófono para que los hermanos puedan hacer? Porque ahora se entra a otro tema en realidad, ¿no? O eso no lo permite la... Yo diría que sigamos el siguiente tema y después, Okay. bueno, haremos las preguntas por cada tema, ¿no? Ok, entonces esto sería a grandes rasgos entonces los primeros 5 versículos, ¿ya? Hermanos, del versículo 6 al versículo 12, 13, nosotros tenemos el triple mensaje angélico. Como decíamos delante, viene siendo cierto de que tenemos un momento de triunfo y todos con la gracia del Señor queremos formar parte, ¿verdad?, de estos 144.000, queremos estar en el monte de Sión, queremos estar junto con Jesús. Eso usted y yo y todos lo queremos, ¿verdad? Pero necesitamos hacer una preparación. Y para que nosotros podamos entender qué preparación debemos hacer, entonces debemos estudiar, analizar, debemos comprender el triple mensaje angélico, ¿ya? Porque allá hay un proceso que viene siendo cierto que se dio en un momento, pero así también es un proceso que fácilmente también se está dando en este último tiempo, ¿ya? Entonces son mensajes actuales, son mensajes que nosotros debemos considerarlos como un gran consejo para todos nosotros, ¿ya? El primer ángel, hermano, por favor. Y vi otro ángel volar, sí. Dice. Vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo, en alta voz, temed a Dios, y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. Muy bien. Entonces, allí está Juan señalando, ¿no? Él vio un ángel volando, dice, por el medio del cielo, ¿no? Y por lo visto también hay varios conceptos que deben ser analizados, ¿verdad? Es un evangelio eterno que está llevando, que debe ser predicado no solamente en un solo lugar o parte del mundo, sino que debe ser considerado en todo el mundo, sobre toda la tierra, ¿no? Sobre toda nación, tribu, lengua y qué sé yo, ¿no? Pueblo. Pero también hay un mensaje que es temer a Dios, ¿ya? Y darle honra. Eso también es otro mensaje. Entonces, adorad, dice aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa última parte está muy relacionada también con el mensaje del tercer ángel, tiene relación también con los mandamientos de Dios, en una forma especial con el cuarto mandamiento, ¿no? La última parte de estos versículos. Hermanos, el primer ángel que se introduce aquí, en esta escena, en esta cadena de sucesos proféticos, también fue señalado por Malaquías y otros también, ¿no? Incluso el apóstol Pablo también, ¿no? Acerca de la hora de un juicio. Y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga, dice, el día de Jehová, grande y qué más, dice, y un día, dice, grande y terrible. Entonces, la gran obra de reforma debía realizarse para preparar, dice, un pueblo, aquí está lo que nosotros estábamos mencionando,
que pudiese subsistir en el día de Dios. Entonces, el propósito de estos 3 mensajes es preparar, dice, un pueblo para que pueda subsistir entonces para el día del Señor. El Señor vio que muchos, mira, aquí está la causa de por qué. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad. Y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida, dice, de su Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito? Preparar, dice, un pueblo para la venida del Señor. Entonces, este es el propósito de estos 3 ángeles. Esto representa la comunicación del último y triple mensaje de amonestación, dice, a este mundo. Entonces, de acuerdo a este comentario bíblico, ¿no? Entonces, hermanos, es muy interesante que nosotros podamos entender entonces el triple mensaje, ¿ya? Y interesante también porque el triple mensaje forma parte del pueblo adventista. Hermanos, es una alegría poder entender que como pueblo tenemos una base profética. Entonces debemos entender especialmente este tema. Hermanos, ¿por qué se le llama el triple mensaje? Incluso el pensamiento bíblico también lo llama así, ¿no? El mensaje de los 3 ángeles. Interesante que en el primer ángel, simplemente Juan dice, vi otro ángel, ¿no es cierto? En el segundo mensaje Juan está diciendo otro ángel, le sigo diciendo, pero el mensaje en realidad se compone de 3 ángeles. ¿Por qué razón? Porque el tercer ángel ya fue mencionado en forma diferente. Juan no está diciendo vi otro ángel le sigo diciendo, no está diciendo así. Aquí Juan se está expresando en una forma 19, en una forma diferente, en el capítulo 14, versículo 9. Él dice así, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Entonces, esto nos da a nosotros una claridad de que este mensaje está compuesto por 3 ángeles, no por más ángeles. Ahora usted me dice, hermano, pero ¿qué pasa con el ángel del capítulo 18, no? ¿Qué pasa con este ángel? Hermanos, el ángel del capítulo 18 no trae un nuevo mensaje. Lo que hace este ángel es venir a fortalecer en forma especial, ¿no es cierto?, al segundo ángel, ¿verdad? Y con un gran mensaje también, ¿cuál es? Salir de medio de ellos, dice, pueblo mío. Entonces no es diferente, es exactamente el mismo mensaje. Hay muchos ángeles que nosotros podemos ver aquí en el libro de Apocalipsis, pero el Señor, a través de su siervo Juan, menciona de que en realidad estos 3 ángeles son un solo pensamiento, ¿no? Es una idea continuada que el Señor está entregando. Entonces, de ahí es que nosotros lo mencionamos como el triple mensaje angélico, ¿no? Entonces, por esa razón. Hermanos, los ángeles en sí, que se menciona el primero, el segundo, el tercero, no son ángeles en sí, ¿ya? Mira lo que dice el libro Maranata. Yo voy a leer simplemente la última parte, nada más que eso. Nadie oye la voz de estos ángeles, porque son un símbolo. ¿Qué cosas son? Dice, un símbolo para representar al pueblo de Dios que trabaja en armonía, dice, con el universo del cielo. Entonces, nadie ha escuchado ángeles hablando allí, ¿no es cierto?, o pregonando desde el cielo. Nadie lo ha visto ni lo ha oído, sino que estos mismos, dice, son símbolos, nada más que eso, son símbolos los cuales el Señor considera y son símbolos del pueblo de Dios en sus diferentes periodos, en sus diferentes tiempos, ¿no? Entonces, no son ángeles literales, sino que son los hermanos que en algún momento entonces fueron conformando estos llamados, ¿ya? Hermanos, el libro de Hechos 17:31, también aquí Pablo habla acerca de un día de juicio, ¿no? Esto ya lo vamos a pasar un poquito, está un poquito antes a la lámina. Entonces, hermanos, el primer ángel normalmente nosotros lo relacionamos en una forma muy especial nosotros con el trabajo de Guillermo Miller. Viene siendo cierto que Miller tuvo muchos colaboradores, ¿ya? Pero así también el ancla de todo eso era este hombre, Guillermo Miller, ¿ya? Que proclamó el día del juicio. La pregunta es, ¿quién era Guillermo Miller? Hermanos, él nació en Massachusetts en el año 1782, ¿verdad? Y él bajó al descanso en el año 1849 en Nueva York. Hermanos, y fue un hombre muy fiel, muy esforzado
en muchos momentos este hermano pasó momentos tremendamente angustiosos, pero sin embargo dice que era un hombre el cual se había educado bajo muchas dificultades, bajo la pobreza. Su padre fue un instructor o un ejemplo, podríamos decir así, de fortaleza y todo eso, y dice que las mismas características de su padre, de la familia también, las consideró ahora Guillermo Miller. Entonces, cuando él emprendió una empresa, vamos a decir así, él no retrocedía así tan fácilmente. ¿Ya? Entonces, esto es lo que podríamos decir de él. Pero aún así vamos a leer un poquito de él. Hermano, por favor, dice que él era un agricultor, dice, íntegro. Sí. Un agricultor íntegro y de corazón recto que había llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas Escrituras, Ajá. pero que deseaba sinceramente conocer la verdad. Fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Sí. Como otros muchos reformadores, Guillermo Miller había batallado con la pobreza en su juventud y así había aprendido grandes lecciones de energía y abnegación. Claro. Ajá. Entonces, este era Guillermo Miller, un agricultor, ¿no es cierto?, el cual su vida no fue fácil, por lo visto. Se muestra que su padre también estuvo considerado allí digamos, como militar. También su padre tuvo participación en una de las guerras. Entonces, la vida de Miller no fue tan fácil, ¿ya? Ellos tenían una mentalidad muy independiente. Les gustaba a ellos la independencia, ¿no? Eran también, dice, muy patriotistas. Entonces, hermanos, ellos tenían un fuerte carácter, podríamos decirlo, y eso también dice que lo heredó entonces este hombre de Dios, ¿no? Desde muy temprano, entonces, esto lo consideró. Tal vez una de las cosas que más marcó su vida es que desde muy temprano él estuvo relacionado bajo la filosofía deísta, ¿no? La filosofía esta es, digamos, ellos no niegan a Dios realmente, no niegan a Dios, pero sí el problema que tienen es que, bueno, ellos creen también que Dios creó todas las cosas, qué sé yo, pero el problema que ellos tienen es que piensan de que Dios hace todas las cosas y después simplemente las deja que funcionen y puedan desarrollarse como bien puedan, una cosa así, ¿no? Y que Dios no tiene mayor intervención sobre todas sus criaturas y sobre todo lo creado. Entonces, esto lo llevaba a Miller sentirse muy desprovisto, no tenía consuelo en su corazón, muchas preguntas él se hacía. Él también podía entender algunas cosas en relación de que en algún momento también se entregaría cuenta de todo lo que era la vida y él se sentía totalmente desamparado, ¿no? Y si ellos manejaban la idea de que Dios simplemente creaba y después dejaba que todo funcione como mejor pudiera, entonces para él era muy triste este pensamiento, ¿no? Y no encontrando, dice, solución a ningún lado, ninguna cosa, entonces lo que hace ahora Guillermo Miller es poder comenzar a estudiar las Sagradas Escrituras. Y él estudió una profecía muy especial que es la de Daniel capítulo 8, versículo 14. Seguramente los hermanos ya la han estudiado, no sé, ya. Seguro que la han estudiado, hermano David. Sí, ¿Han estudiado sí, eso? sí, hemos estudiado el libro de Daniel. Entonces, él llegó a la conclusión de que o sea, si él llegó a un pensamiento que si él podía encontrar el inicio de esta profecía, entonces fácilmente iba a poder comprender cuándo iba a terminar esta profecía. Y para él era tremendamente importante, ya que esta profecía habla acerca de una purificación del santuario. La mentalidad de Miller era que la tierra era el santuario. Entonces, él decía, bueno, si yo encuentro el inicio de esta profecía, fácilmente voy a encontrar, dice el término, fácilmente. El problema es el inicio, decía aquí Miller. Entonces estudió mucho el capítulo 9, donde el ángel incluye a Daniel, en qué momento entonces inicia esta profecía. Y una vez habiendo estudiado este aspecto, dice que él fácilmente consideró el final de esta profecía, ¿no? Según él en primera instancia consideró que era el verano del año 1844, ¿no? Y cuando esto sucedió, entonces dice que para él fue algo maravilloso, ¿no? Y él comenzó entonces a pregonar algo muy interesante, ¿no? Que era el mensaje del primer ángel, ¿ya?
¿Cuál era el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y también dice las fuentes de las aguas. Entonces, hermanos, este fue el mensaje de este siervo de Dios. Él lo comenzó a estudiar en una forma especial del año 1816. 2 años, 16, 17 al 18, fueron los primeros estudios que él tuvo, fue con su familia. Y así, hermanos, él muy temeroso, dice que se fue abriendo, dice, bajo estos pensamientos de los cuales él indagaba la Sagrada Escritura, y fue teniendo muy rápidamente muchos adherentes, mucha gente interesada con respecto a este mensaje, ¿ya? Ahora, en el año 1833, él recibe, dice, una licencia especial para que pueda entonces otorgar este pensamiento prácticamente en todo el mundo cristiano que estaba considerado en aquel entonces, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue el mensaje de Miller? Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, hermanos, el primer ángel, de acuerdo aquí al espíritu de profecía también, es, hermanos, es Guillermo Miller, ¿ya? Entonces, por 10 años consecutivos después, dice que se entregó, dice, de todo corazón, dice, para poder pregonar entonces este mensaje, ¿ya? Hermanos, dice que el mensaje habla de un evangelio eterno. Pablo en el libro de 2 Corintios habla acerca del evangelio de la gloria, pero en resumen, hermanos, hay un solo evangelio, aunque tal vez en algún momento se llame de una manera, después se llame de otra manera, pero es uno solo es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje o el evangelio? Que somos salvos por gracia. No hay un mensaje que sea diferente, ¿ya? Entonces, cuando se habla entonces de este evangelio eterno, estamos hablando de un evangelio que entonces encabeza la gracia de Cristo. Hermanos, cuando nosotros analizamos que este mensaje debía alcanzar a toda nación, pueblo, tribu y lengua, hay suficientes elementos históricos que nos señalan, hermanos, que este mensaje prácticamente fue mundial, ¿ya? Pero el movimiento general relativo al segundo advenimiento de Cristo y la proclamación que la hora de su juicio venida no se limitó, dice, al hemisferio occidental, fue mundial, cumplió al respecto la proclamación del ángel, ¿no es cierto?, a toda nación, tribu y lengua y también dice pueblo. Entonces se menciona Gran Bretaña, se menciona América, se menciona Europa, ¿verdad? Cómo es que alcanzó también a Gran Bretaña, en muchos lugares, a centenares, dice, de personas, dice que llegó, ¿qué cosa? El mensaje, ¿ya? Entonces también hay algunos escritos, también de algunos otros grandes líderes. Por ejemplo, aquí se habla de un clérigo anglicano, que también dice que escribió mucho acerca de esto mismo y señaló que en varios lugares, dice, había muchos pastores, dice, que estaban llevando, dice, este ministerio, ¿no? Había lugares donde habían 300 pastores incluso, habían de la iglesia anglicana, dice que habían más de 700 predicando ciertamente el mensaje entonces del regreso de Cristo Jesús. Entonces abarcó un campo tremendamente amplio. Entonces fue considerado que el mensaje fue a nivel mundial, ¿no? Este mismo mensaje nos hablaba acerca de temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Entonces, esa fue la nota. Pero así también este mismo versículo también nos decían algo más, que era adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hermanos, esta última parte de este versículo ya es muy interesante que nosotros lo podamos entender igual porque tiene relación con el tercer mensaje también, ¿ya? Hermanos, ¿cuándo es que nosotros podemos adorar ciertamente a Dios en una forma inteligente, en una forma voluntariosa y todo eso? Cuando amamos a Dios, no hay otra manera. Primero Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Entonces, ¿cómo yo sé que yo amo a Dios? Cuando guardo, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Eso es así, ¿no? Hermanos, cuando analizamos el 14:15, aquí dice, si amáis, no sé, si me amáis, dice el Señor, guardad qué cosa, mis mandamientos. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, podemos adorar a Dios en una forma juiciosa, inteligente, deseosa y todo eso.
pero este es el fruto del amor. Pero ese amor, ¿verdad? Es una realidad cuando nosotros guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Hermanos, en una forma especial dice que nos invita a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. En los mandamientos hay un mandamiento, que es el cuarto mandamiento, que justamente denota que el creador de todas las cosas es Dios. Y el cuarto mandamiento también nos implica el que nosotros podamos guardar el cuarto, digamos, el día de sábado. Entonces, hermanos, este pensamiento está muy relacionado también con el mensaje del tercer ángel. Hermano, esta parte que es un poco emborrosa, ¿será que se pudo entender? Esta parte, sobre todo la segunda parte allí, ¿no? Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Será que se pudo entender esa parte, hermanos? Yo lo entendí, hermano, no sé los jóvenes. La mayoría de los jóvenes aquí son ya de la iglesia, muchos son miembros y ya conocen el mensaje, ¿no? El mensaje adventista. Ok, Después es un veremos si repaso. eso... Ok, muy bien. Entonces, hermanos, el problema que tuvo Guillermo Miller no necesariamente fue en el estudio mismo de la lección, o sea, de la profecía, ¿no? De Daniel 8:14, ¿no? No fue necesariamente el poder considerar que fue mal estudiado, pero sí fue mal aplicado. ¿Por qué razón? Porque él aplicó que el santuario era la tierra, ¿verdad? Y sin embargo, no sé qué es lo que pasó aquí con este siervo de Dios, que ¿por qué no leyó mejor el libro de Hebreos, ¿no? Sin embargo, entendemos que el Señor permite ciertas cosas para que pueda revelarse también lo que hay en el corazón del hombre, ¿no? El libro de Hebreos, en una forma especial, el capítulo 8, capítulo 9, el libro de Hebreos habla acerca del santuario celestial, ¿ya? Entonces, cuando esto sucedió, dice que hubo una disilusión muy aplastante sobre todos los creyentes de aquel entonces. Fue algo que afectó mucho, dice, a los hermanos que esperaban a Cristo, y Cristo no está viniendo ahora en el verano del año 1844. Entonces fue una decepción muy grande, dice, para nuestros hermanos. Sin embargo, dice que en el cielo no dejó de pasar algo, sino lo que pasó es que Cristo en el santuario celestial hace un traspaso del lugar santo al lugar santísimo, entonces para poder hacer expiación, dice, por los pecados de cada uno de nosotros. Hermanos, Pablo, o sea, Guillermo Miller, consideraba de que la purificación del santuario era por fuego, pero eso, ahí hay otro error también de Guillermo Miller, porque la purificación del santuario se hacía por sangre, ¿no? Por sacrificio, y no por fuego. Entonces, allí hay otra tremenda equivocación que también este siervo de Dios tuvo en aquel momento, y esto lo llevó entonces a tener el chasco que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, eso sería a grandes rasgos el primer ángel. Hermanos, el segundo ángel, hermano, por favor. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muy bien, entonces aquí está considerado otro ángel más, ¿no es cierto? Y este ángel, entonces, habla acerca de Babilonia. Bien sabemos nosotros que Babilonia quiere decir confusión y todo eso, ¿verdad? Y esta Babilonia dice que no solamente se ha perjudicado a sí misma, sino que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor, dice, de su fornicación. Entonces, es un momento muy difícil, entonces, para los hermanos, los cuales que estaban muy animados, pero ahora, al considerarse que Cristo no está viniendo, entonces vino un desánimo, vino un retroceso, y entonces esto fue muy complicado en lo que está sucediendo, ¿no? En este segundo ángel, en una forma muy especial, de acuerdo al espíritu de profecía, sobresale Carlos Fix, ¿ya? Porque en el otro fue Guillermo Miller y sus colaboradores. Ahora el que sobresale es Carlos Fix, Samuel Snow, Joseph Imeis, ¿ya? Y otros también dice que consideraron, dice, este mensaje desde el verano del año 1844, entre junio y octubre, dice, que estos hermanos entonces trabajaron mucho acerca de lo que estaba sucediendo, ¿no? Con este gran desastre, podríamos decirlo así, este gran desastre en lo que se refiere
el desánimo y el desencuentro que está habiendo incluso entre ellos mismos, ¿ya? Hermano, el mensaje del segundo ángel, ¿nos podría ayudar, por favor? Sí, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 Sí, y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, sí. y donde la decadencia de las iglesias había sido más rápida. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Muy bien, entonces aquí entonces está explicando dónde fue más bien dado, dice, este mensaje con más fuerza, qué sé yo, y con toda la necesidad de poder tener grandes líderes como los que ya han sido mencionados, ¿no? Carlos Fick, Samuel Snow y qué sé yo, ¿no? Entonces, pero interesante también cómo termina este párrafo en poder señalar que el cumplimiento de este segundo ángel no fue completo allí en el año 1844, ¿no? Vamos a considerar otro párrafo más. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento. Pero esta cadena no fue, dice, completa. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aún dice, no ha dado beber a cuánto, a todas las naciones. Dios tiene un pueblo en Babilonia, y antes que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y no tengan parte en sus pecados ni tampoco en sus plagas. Este es el mismo mensaje que dio el segundo ángel. Babilonia ha caído porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es este vino? Las falsas doctrinas, ¿no es cierto? Ha dado al mundo un falso día de reposo en lugar del sábado, el cuarto mandamiento, y ahí van otras cosas más. Entonces, hermano, retrocediendo un poquito al pensamiento anterior, entonces dice que la caída, dice, de Babilonia no ha sido completa. ¿Por qué razón? Porque en cada iglesia, hermanos, hay hombres que son fieles. A todo lo que ellos han podido entender, comprender, dice que son fieles, ¿ya? Y en algún momento, dice, ellos serán llamados para poder salir, dice, de estos lugares, ¿ya? Entonces, no ha sido completa la caída de Babilonia. Hay grandes verdades que sin duda están llevando muchas iglesias así también, ¿no? A ver, ¿qué cosa nos decía esta última lámina? Claro, está relacionado con eso. Hermanos, dentro de lo que se refiere, por ejemplo, cuando, digamos, Babilonia ha dado a beber de su vino, de su fornicación a todas las naciones, es algo muy importante. Yo les recomiendo que podamos leer el libro de Uriah Smith, hermanos, porque hace una secuencia de muchas cosas, ¿no? Falso día de reposo, el tema del bautismo de niños, el tema de un purgatorio, el tema de la intercesión del hombre en vez que sea la intercesión de Cristo. Entonces hace una secuencia muy amplia de muchas cosas las cuales dice fueron, dice, implementadas en la iglesia, ¿no? Y muchos también, hasta el día de hoy, muchas iglesias protestantes que en algún momento fueron muy buenas, entonces han adoptado sobre todo el tema de la inmortalidad del alma y sobre todo el tema del día de reposo, ¿no? Rechazando el día de sábado, ¿ya? En la última obra de amonestación, al mundo, se formulan dos llamados diferentes, dice, a las iglesias, ¿ya? Hermano, ¿me ayuda aquí? Sí, el mensaje del segundo ángel es: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel se oye una voz del cielo que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Muy bien, entonces el libro de Maranata, entonces el pensamiento es que entonces se pueda salir entonces de este lugar. Ahí también está el Samuel Snow, el clamor de medianoche, entonces que también dice que él luchó contra lo que se refiere al fanatismo y todo eso que surgía, ¿no? Porque no olvidemos que después de incluso después del 22 de octubre todavía se siguieron dando fechas donde Cristo podía venir, muchos se volvieron fanáticos, entonces hermano, allí ayudó mucho Samuel Snow
con respecto a esta situación que también se estaba presentando en aquella ocasión, ¿no? en aquel momento. Hermanos, esto ya también lo consideramos, que el mensaje no alcanzó entonces su clima completo en el año 1844, ¿no? La caída, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos podríamos decir que eso, hermanos, es el mensaje del segundo ángel. Vuelvo a decir, hermanos, yo insto a los hermanos que puedan leer el libro Uriah Smith, es tremendamente completo en la explicación del segundo ángel, es maravilloso en ese sentido, ¿ya? Así que se los recomiendo. Ahora el tercer ángel, Sí. hermanos, Y está... el tercer ángel lo siguió diciendo, en Ajá. alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. Hermanos, en algún momento se preguntó dice, si era una amenaza de parte de Dios. Hermano, dice que es la más terrible amenaza, dice que Dios ha otorgado, dice a la humanidad, ¿ya? Entonces, no es simplemente, es una mención que Dios está haciendo. Hermano, dice que es la más terrible amenaza que Dios hace a la humanidad. Hermano, yo lo empatizo un poco como nosotros como padres, ¿no? Cuando hablamos a nuestros hijos, hablamos una vez, dos veces, tres veces, depende, ¿no? Yo hablo hasta 7 veces por ahí, ¿no? Pero después de eso, hermanos, nosotros nos preocupamos acerca de lo que si obedece o no obedece. Entonces, ahora hay una presión mayor. Entonces, el Señor, en su infinita misericordia, también dice que amenaza, dice a sus hijos, para que puedan despertar de esa situación. Entonces, y cualquiera dice que toma la señal en su frente o en su mano, entonces habrá de asumir graves consecuencias con respecto a poder considerar esto, ¿no? Hermanos, en una forma muy especial, el mensaje del tercer ángel tiene que ver también con el tema del santuario, tiene que ver con el tema, ¿verdad?, del sábado, ya, porque es una señal que fue considerada, porque, o sea, la señal que tiene Dios es el santo sábado, como así también Satanás tiene su señal, ¿no? Hermanos, y uno de los pregoneros muy especiales que tiene la historia bajo la figura del tercer ángel es Irán Epson. Él era un hombre muy esforzado también, que pasó todo este periodo de acontecimientos en el verano, el primer chasco, el segundo chasco, y él esperaba realmente de todo corazón, junto con su familia y junto con algunos amigos, dice, la segunda venida de Cristo Jesús, ya ahora en majestad y gloria, para que pueda entonces ser, ¿no es cierto?, redimidos y puedan alcanzar plenamente la salvación. Entonces, pero dice la historia que él esperó, dice, junto con su familia, llegó la mitad de la noche y Jesús no vino. Obviamente era un segundo golpe que se daba a la fe adventista de aquel entonces, y eso era tremendo para los hermanos, pero sin embargo, Ian Edson dice que lo primero que hace es caer de rodillas, ¿ya? Incluso muy de temprano volvió a caer de rodillas al día siguiente, y después dice la historia que él fue y visitó a algunos vecinos, los cuales también dice estaban esperando, entonces, acerca de lo que, estaban esperando a Jesús venir en las nubes del cielo. Hermanos, él cuando oró, dice en algún momento, tuvo la seguridad que Dios iba, ¿no es cierto?, a contestar sus oraciones. Entonces, mientras visitaba a algunos vecinos, iba en el camino, entonces dice, al pasar por en medio de un maizal, entonces él vio, dice, el cielo abierto, vio allí el santuario y vio el traspaso de Cristo, ¿no es cierto?, del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, varios hermanos comenzaron a estudiar este tema, ¿ya? Y ellos llegaron a comprender acerca de la obra del santuario, ¿no? Irán Epson, José Bate, Jaime White, Elena Harmon y otros dicen que estudiaron estos temas y pudieron comprender de que hay un santuario donde que está en el cielo y la obra de intercesión que Cristo está realizando. Irán Epson, hermano, dice. Irán Epson, quien pertenecía a uno de esos grupos, vivía en la parte central del estado de Nueva York, en Port Gibson. Era director espiritual de los adventistas que había en ese lugar.
y los creyentes se reunieron en su casa el 22 de octubre de 1844 para aguardar con él la venida del Señor. Ajá. Pero cuando llegó la medianoche, comprendieron que el Señor no vendría tan pronto como lo habían esperado. Muy bien. Y siga, por favor, sufrieron un chasco. Sí, sufrieron un gran chasco, pero temprano por la mañana siguiente, Irán Edson y algunos otros fueron a la granja del primero para orar. Mientras oraban, el nombrado sintió la seguridad de que recibirían luz. Un poco más tarde, mientras Edson, en compañía de un amigo, cruzaba un maizal en dirección al domicilio de unos adventistas, le apareció que una mano le tocaba el hombro. Alzó los ojos y vio como en una visión los cielos abiertos y a Cristo en el santuario entrando en el lugar santísimo para comenzar su ministerio de intercesión en favor de su pueblo en vez de salir del santuario para purificar el mundo por fuego, como ellos habían enseñado que iba a suceder. Ajá. Un estudio cuidadoso de la Biblia que realizaron Irán Edson, el médico Hahn y el maestro Croiser reveló que el santuario, que debía ser purificado al fin de los 2300 años, no era la tierra, sino el santuario celestial, y que esa purificación se haría mientras Cristo intercediese por nosotros en el lugar santísimo. Amén. Esta obra o ministerio de Cristo correspondía al mensaje referente a la hora de su juicio de Dios, proclamado por el primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7. Claro, El señor Croiser, ¿no? sí. El señor Croiser escribió las conclusiones del grupo y las publicó primero en hojas locales y luego en forma más amplia en un periódico adventista, el Die Star, que se editaba en Cincinnati, Ohio. Un número especial, el 7 de febrero de 1846, se dedicó entero a este estudio del santuario. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, esto es lo que sucedió. Entonces, gracias al Señor, el Señor reveló lo que estaba sucediendo, pero lo interesante de todo esto es que después de haber habido miles, los cuales supuestamente estaban preparados para la venida del Señor, se dieron cuenta de que, hermanos, no lo estaban tanto así, ¿no? Simplemente quedó muy reducido después de este chasco, dice este grupo de hermanos, pero gracias al Señor, el Señor se abrió, dice, con estos fieles, reveló lo que estaba sucediendo allí en el santuario celestial, especialmente con Irán Edson, el cual en una forma muy, muy clara estaría representando el tercer ángel, ¿no? Y desde ahí, una vez conociendo el tema del santuario celestial, hermanos, se abrieron grandes verdades. Allí ahora está el tema obviamente del santuario como tal, el tema del ministerio, el tema de la reforma pro salud, ¿verdad? Está el tema de los mandamientos, está el tema del sábado. Entonces, grandes verdades, entonces fueron reveladas. Y cuando las demás iglesias rechazaron el mensaje, entonces quedaron obscurecidas con estas revelaciones que posteriormente después se dieron, ¿no? Siguieron guardando el día domingo, ¿ya? No conocen, no tienen claridad acerca del estado de los muertos, ¿ya? No conocen poco y nada acerca del santuario celestial, rechazan los mandamientos de Dios, no guardan el sábado. Entonces, hermanos, hubo un gran atraso en el sentido espiritual, entonces, para aquellos los cuales en algún momento dice que retrocedieron. Hermanos, vamos a hacer un resumen, entonces, con respecto a todo, ¿ya? Entonces, los capítulos 2 y 13 del libro de Apocalipsis habla acerca de la obra de Satanás en contra de los hijos de Dios, ¿ya? En tiempos de angustioso y todo eso. El 14, en sus primeros 5 versículos, lo que ahora habla o señala es el cuidado cariñoso, paternal que Dios tiene para con sus hijos, que a pesar de que un poder tan grande, ¿no es cierto?, del dragón, la bestia, de la bestia y todo eso, que a pesar de un poder tan grande, sin embargo, los hijos de Dios allí están sobre el monte de Sión y están, ¿no es cierto?, con el Cordero que es Cristo mismo, sosteniendo los elementos que son propios de aquellos los cuales dicen han alcanzado la victoria, ¿ya? Pero ahora, para que nosotros podamos alcanzar la victoria, nosotros necesitamos comprender entonces el triple mensaje angélico. Guardar, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios, poder conocer a Dios en una forma muy especial en el cuarto mandamiento. Hermanos, mira, nosotros podemos memorizar los mandamientos, podemos memorizar el triple mensaje, pero si no encontramos a Cristo
en el mensaje, hermanos, los mensajes simplemente son teorías, ¿ya? Por ejemplo, Nicodemo era un doctor de la ley, pero le faltaba una sola cosa. ¿Qué cosa? Volver a nacer, nada más. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, ahí al levita y al sacerdote en el camino, y donde había que hacer una obra de misericordia, la cual no le hicieron, entonces lo que da a entender es que ellos no habían conocido, dice, la esencia misma de la ley, pero si ellos trabajaban con la ley. ¿Cuál era el problema? Que no habían conocido o nunca hicieron, digamos, un encuentro especial con Cristo Jesús. Entonces, cada mensaje que nosotros podemos analizar, hermanos, debemos encontrar el átomo de cada mensaje. ¿Quién es el átomo? Es Cristo Jesús. Entonces, apreciados amigos, hermanos, jóvenes, creo de que cuando nosotros hacemos esto, entonces nos alarmamos, nos preocupamos y con corazones agradecidos decimos, gracias Señor, porque tú nos has advertido, tu tiempo está cerca, estamos en una obra de juicio, necesitamos hacer una reforma en nuestra vida, ¿verdad? Para poder ser sellado entre los 144.000, porque usted y yo conocemos el triple, o sea, conocemos el mensaje del tercer ángel que tiene que ver con la verdad del sábado, ¿no? Entonces, bien sabemos que el sello de Dios es guardar el sábado y tener el carácter de Cristo Jesús.